Hola, hoy les presentaré los ejercicios de transformador trifásico y máquina de corriente continua visto en clases. El desarrollo. Bueno, en el ejercicio 1 tenemos un transformador trifásico DI1 de 500 kVA de 13.800 sobre 400 volts. Tiene una corriente nominal en el lado de ATD. Bueno, acá sabemos que para sacar la corriente es la potencia dividido dividido por raíz de 3 por V, que sería voltaje. Pero sabemos que ese raíz de 3 aparece porque es un transformador trifásico. Por ende nos queda que es 500 kVA sobre raíz de 3 por 13.800 volts. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué por 13.800 volts? Ya que dice que que nos está pidiendo la corriente nominal en el lado de AT. Entonces, no nos están pidiendo fase. Por ende, la corriente que nos están pidiendo hasta ahora estaría bien. En cambio, en el siguiente ejercicio nos dice que un transformador trifásico ID11 de 100 megavolt eh, 11.000 sobre 22.000 volts tiene una corriente nominal por fase en el lado de delta D. En el lado delta D, bueno, acá como lo había dicho antes, dice que tiene una corriente nominal por fase en el lado delta. Sabemos que viendo la letra I de 11 quiere decir que delta está en baja tensión. En el enunciado no se ve porque está todo en mayúscula, pero generalmente siempre la primera letra se escribe en mayúscula y la segunda letra se escribe en minúscula. ¿Por qué? Porque dice que la D estaría siendo la baja tensión y la Y estaría siendo la alta tensión. Entonces, aplicando la fórmula anterior, que sería la corriente de línea es igual a la potencia sobre raíz de 3 por voltaje, nos queda que la potencia nos la están dando, son 100 megavolt que sería 100 por 10 elevado a 6 por V, sobre raíz de 3 por 22, 220.000 volts. Y eso es igual a 262,43. Bueno, ahí teníamos la corriente nominal, o sea, la corriente de línea. Pero nos están pidiendo la corriente nominal por fase. Entonces, como nos están diciendo por fase en el lado delta, si vemos, nos están pidiendo la corriente de baja tensión. Y dice que la corriente de línea es igual a la corriente de fase por raíz de 3. Entonces, si nosotros queríamos la corriente de fase, teníamos que dividir la corriente de línea por raíz de 3. Entonces nos quedaría que 262,43 sobre raíz de 3 es la corriente de fase. Y eso es igual a 151,51 amperes. Y esa es la diferencia cuando nos piden corriente nominal y corriente de fase. Ahora nos pide lo siguiente, ejercicio 3. Un transformador trifásico ID11 de 100 kVA 13.800 sobre 380 volts tiene una impedancia equivalente de 100 más 800 ohm. Ahí debe haber una J. Referido al lado de alta tensión. Si la carga está en el lado de BT, el rendimiento del transformador a plena carga es. Bueno, nosotros sabemos que el rendimiento se saca por la potencia de salida sobre la potencia de entrada por 100, lo cual la potencia de salida es raíz de 3 por V por I por coseno de phi, y más eso, y sobre la potencia de salida más la pérdida del cobre más la pérdida del hierro. Pero ¿qué pasa? Que nosotros no, ese raíz de 3 sale porque es trifásico. En cambio, si estuviera en por 1, ese raíz de 3 no iría. Bueno, entonces tenemos el voltaje, tenemos la corriente y tenemos la pérdida del cobre que estaría siendo el 800. Pero ¿qué pasa? Que no tenemos el ángulo y tampoco tenemos la pérdida del fierro. A no ser que en el enunciado diga que fuera despreciable, ahí eso sería cero. Pero como no tenemos esos dos datos, se podría decir que para este ejercicio falta un dato. Después dice ejercicio 4. Un transformador trifásico DI1 de 25 kVA 34.500 sobre 277 volts tiene los siguientes datos de prueba. Cortocircuito, PT en COSI, 2010 volts, 1,26 amperes y la potencia 912 watts. Entonces la impedancia serie por fase ZT en el lado delta es. Ya, acá se ocupa la fórmula de lo que se para sacar los parámetros en el monofásico, que sería la potencia sobre la corriente, en el caso del R, y en el Z sería el voltaje sobre la corriente. Pero la diferencia aquí es que estos datos que nos dan siempre nos entregan en línea. Entonces, para llevar la potencia a fase, se debe dividir por 3. Como se ve aquí que en el R, en el caso del R, 912 dividido en 3. Sobre la corriente al cuadrado. Pero nos están diciendo que en el lado de delta. Entonces, la corriente delta, como lo habíamos visto antes, es la corriente de línea dividido por raíz de 3,
que en este caso la corriente de línea estaría siendo 1,26 por raíz de 3, y eso sería al cuadrado. Entonces nos queda que R es igual a 574,4 ohms. Y Z es igual, como había dicho, el voltaje sobre 1,26 por raíz de 3, que ahí está borrado, que sería la corriente. Pero ¿qué pasa? Que en un delta el voltaje de fase es igual al voltaje de línea, por ende no se le debe dividir por ninguna raíz de 3, pero la corriente sí, que como lo habíamos mencionado antes. Entonces nos queda que Z sería 2763,03 ohm. Y X que estaría siendo la raíz de Z al cuadrado menos R al cuadrado, que estaría siendo 2702,6 ohm. Entonces, entonces la impedancia serie estaría quedando que sería R más X con la J. Quedaría siendo que es 574,4 ohm más 2702,6 J. Ya. Acá dice que ejercicio 5. Si un transformador trifásico de 100 kVA 11.000 sobre 400 volt opera en vacío y se alimenta una red de 1800, no, 10.800 volt. La tensión del lado de carga sería. Acá dice que opera en vacío. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que la corriente en el secundario es cero. Por ende, no hay carga. Entonces, tras esta relación de un transformador monofásico, nos dice que A es igual a V1 sobre V2, igual a 1 sobre N2. Pero aquí solamente nos interesa el caso de V1 sobre V2, porque son los únicos datos que nos están dando, aparte de la potencia. Entonces tenemos que A sobre V1 sobre V2 es igual a 11.000 sobre 400, que eso es igual a 27,5. ¿Ya? Ahí tenemos A. Y también tenemos que el voltaje que alimenta la red es de 10.800. Entonces, si reemplazamos en la fórmula de A es igual a V1 sobre V2, reemplazamos el 2, o sea, despejamos el V sub 2, nos queda que V sub 2 es igual a V1 sobre A, que eso es igual a 10.800 sobre 27,5, que eso es igual a 392,7 volt. Por lo tanto, V sub 2 es 392,7 volt. Ejercicio 6. Este más que un ejercicio de cálculo, yo siento que es un ejercicio ¿cómo se llama? De teoría, o sea, de conocimiento. Ya que dice que en el sistema de las figuras se requiere medir corriente y voltaje en cada una de las líneas. ¿Cómo se puede hacer? ¿Cuál es la corriente y el voltaje nominal al lado de la medida? Bueno, ahí está escrito en la foto, sale la enunciación también. Ya, lo que pasa es que hay transformadores que en una línea de alto voltaje no se puede ocupar en perímetro, ya que como como lo dije, sus niveles son muy altos, entonces se puede quemar. Por ende, para medir se ocupan los transformadores de medida, que son el transformador de corriente y el transformador de poder o el transformador de voltaje, que en este caso el transformador de corriente mide amperes y el transformador de voltaje mide volts. Entonces, ¿para qué se ocupa esto? Se ocupa para el momento de facturar, para saber los costos, al momento de vender la potencia en el trabajo. Y su corriente nominal, como estaría siendo el enunciado, en el secundario, sería de 5 amperes. Y se puede, o sea, en la línea, como nos están pidiendo la línea, se puede poner de esa forma que están representados en la figura. Que TC sería el transformador de corriente y TP sería el transformador de poder, que sería de voltaje. Ejercicio 7. Un transformador trifásico delta estrella de 50 kVA de 13.800 sobre 208 volt, 50 Hz. Tiene una resistencia equivalente de 1% y reactancia equivalente de 7%. Determina la revolución de tensión a plena carga con factores de potencia 0,8 inductivo. Carga en lado BT trabajen por unidad. Bueno, como acá nos están diciendo que ya, como acá nos están diciendo que trabajemos por unidad, esto nos facilita un montón las cosas, ya que no es necesario referirnos a los lados de alta tensión o de baja tensión. Y nos están dando ya la resistencia y el R y el X en por unidad. Ya que dice 1%, que estaría siendo la resistencia de 0,01, y estaría siendo la reactancia equivalente, que sería el X de 7%, que sería 0,07. Y la corriente, ¿cómo se saca? Es como que es por unidad, queda 1 por el ángulo, que en este caso el ángulo es 0,8, que sería arco seno de 0,8, que es igual a 36,86. Pero acá sale que es menos 36,86. ¿Y por qué pasa esto? Porque es inductivo. Entonces su ángulo va a ser negativo. Y el voltaje de salida
o sea, V sub A prima es igual a 1 ángulo cero, porque estábamos dividiendo el mismo voltaje, entonces queda por 1. Pero ¿qué pasa? Que en esta presentación nos falta el V sub A, que si aplicamos una malla, nos queda que la corriente que pase es la misma. Entonces nos queda que 0,01 más J 0,07 por 1 ángulo de menos 36,86 más 1 ángulo cero es el voltaje V sub A, que V sub A es igual a 1,05 ángulo 2,72 volt. Entonces, ¿por qué necesitamos V sub A y V sub A prima? Porque el porcentaje de regulación se ocupa la siguiente, para sacar el porcentaje de regulación se ocupa la siguiente fórmula: V sub A menos V sub A prima sobre V sub A prima por 100. Entonces, reemplazando los datos, eso sí, acá cabe aclarar que solamente se ocupa la magnitud de los voltajes, no los ángulos. Entonces nos queda que la regulación es 1,0512 menos 1 sobre 1 por 100, que es igual a 5,12%. Lo cual es bueno, que mientras más cercano a cero, es mejor. Ejercicio 8. Un transformador trifásico de I11 de 50 kVA, 13.800 sobre 208 volt, tiene una impedancia equivalente de 0,0086 más 0,061 J ohm, referido al lado de Vt. Si la carga está en el lado de Vt, la regulación de tensión a plena carga con factor de potencia es igual a 0,8. Ya. Acá nos están pidiendo exactamente lo mismo, pero la diferencia es que no estamos trabajando por unidad. Entonces tenemos que referir cuál es el lado de alta tensión y cuál es el lado de baja tensión. Entonces volvemos a lo mismo. Tenemos un circuito monofásico. Esta vez nos están dando la resistencia y la impedancia. O sea, el R y el X no nos están dando por unidad. Y la corriente tampoco. Pero sabemos que para sacar la corriente de línea era 50, era la tensión sobre la raíz de 3 por el voltaje. Pero ¿qué pasa? Que nos están diciendo en el lado de Vt. Y si nos damos cuenta, dice que es un transformador trifásico de I1. El lado de Vt estaría siendo estrella. Y sabemos que la corriente de línea es igual a la corriente de fase. Por ende, si sacamos la corriente de línea, no es necesario dividirlo por raíz de 3 porque son las mismas. Entonces nos queda que IF referido al lado de Vt es 138,78 ángulo de 36,86. Menos 36,86. ¿Por qué? Porque el factor el ángulo es 0,8 y es inducido. Entonces, arco seno de 36,86 menos porque es inducido. Y B sub A nos están pidiendo en el lado de BT, en estrella. Acá sí cambia comparado al delta, porque el voltaje de línea es igual al voltaje de fase por raíz de 3. Entonces, como queremos llevarlo al lado de baja tensión, este voltaje se debe dividir por raíz de 3, que nos estaría quedando 120,08 volts. Entonces, en el mismo caso anterior, aplicamos el método de malla, nos quedaría que 0,0086 más 0,061 por todo eso multiplicado por 138,78 por el ángulo de menos 36,86 más el voltaje V sub A, que es igual a 120,08, es igual al voltaje V sub A con mayúscula. Y eso es igual a 126,25 ángulo de 2,74 volts. Entonces el porcentaje de regulación no queda que, acuérdense que siempre solamente se ocupa la magnitud de los voltajes. 126,25 volt menos 120,08 volt sobre 120,08 volt por 100. Y eso es igual al 5,1%. Que si nos devolvemos al caso anterior, es igual. Solamente que ahí yo puse un 2, que se coló. Entonces, a lo que voy es que nos conviene, con este ejercicio, si nos damos cuenta, en el ejercicio 8 son mucho más cálculos que en el ejercicio 7. Entonces siempre, en conclusión, siempre nos conviene trabajar más por unidad, ya que es menos porcentaje de error que nos equivoquemos y los cálculos salen más directos. Y así nos evitamos todo este cacho que está aquí. Ejercicio 9. Un transformador trifásico tipo acorazado en conexión ID1 de 10 MVA tiene 132.000 sobre 66 volts, 50 Hz. Tiene una resistencia equivalente de 1% y reactancia equivalente de 7%. Si el transformador opera con carga resistiva en condiciones nominales, determine magnitud de la corriente de fase del lado AT y del lado BT en amperes. Y el inciso B que dice regulación de tensión. Bueno, primero dice magnitud de la corriente de fase del lado AT y del lado BT. ¿Qué tenemos? La corriente tenemos la potencia, que es 10 MVA, y también tenemos el voltaje de AT,
que en este caso sería los 132.000 volts. ¿Ya? Acá no se debe dividir por... Ah, no, sí, sí. No, no dije nada, sorry. Ya, entonces nos queda que para la corriente de alte, como la corriente de línea es igual a la corriente de fase, nos queda que 10 MVA es sobre raíz de 3 por 132.000 volts es igual a 43,73 amperes. Pero en la corriente de BT dice que si nos fijamos es I de 1. Entonces el D dice que la corriente de línea es el distinto de corriente de fase. Entonces, ¿qué se debe haber dicho? ¿Qué se debe haber? ¿Qué se debe hacer? Como habíamos dicho anteriormente, que la corriente de línea se debe dividir por raíz de 3. Entonces sacamos la corriente de línea que sería 10 MVA sobre raíz de 3 por 66.000. Y todo eso lo dividimos por raíz de 3, que nos estaría quedando 50,50 amperes. ¿Y por qué no el ángulo? Porque no nos aparece un ángulo, aparte nos pide magnitud. Entonces, en el caso de que no hubiera aparecido un ángulo, solamente deberíamos quedarnos con la magnitud de la corriente que estaría haciendo estos dos casos estos dos valores que estoy mostrando en pantalla. Ya, el B. Dice regulación de tensión. Y volvemos al mismo caso anterior, que tenemos un transformador. Acá nos dicen que el 1% y 7%. ¿Qué quiere decir eso? Que estamos trabajando por unidad. Entonces, nos conviene trabajar todo en por unidad. Nos están dando los valores en por unidad, entonces nos conviene llevar todo en unidad. Pero que acá si nos damos cuenta en el enunciado no nos dice factor de potencia inducido, capacitivo, sino que nos están diciendo que si un transformador opera con carga resistiva en condiciones nominales determinadas. ¿Qué se refiere a carga resistiva? Que el ángulo de la corriente es cero. Por eso que ahí puse que la corriente de línea es igual a 1 ángulo cero. Y V sub A' es igual a 1 ángulo cero, como en el caso anterior. Que generalmente siempre va a ser así. Eh, a- de forma monótona para realizar el ejercicio. Entonces nos queda que B sub A es igual a 0,01 más 0,07J por 1 ángulo cero más 1 ángulo cero. Que nos queda que B sub A es igual a 1,01 ángulo 3,96 volts. Por lo tanto, el porcentaje de regulación es 1,01 menos 1 sobre 1 por 100, que eso es igual a 1%. O sea, sería un caso ideal. Ya, ejercicio 10. La corriente de partida de un motor de corriente continua de excitación independiente de 230 volts tiene 5 HP, la velocidad de 1800 RPM, la resistencia de la armadura es 0,5 ohm, la resistencia de estator 200 ohm, K sub A por phi es de 1,1, es... No está pidiendo la corriente de partida. Aquí cabe aclarar que acá en lo que se ve en pantalla se ve el resultado y al lado se ven las fórmulas. Entonces no saqué esta fórmula. Que la máquina de corriente de excitación independiente tiene esa fórmula. No siempre van a ser iguales porque está la máquina de corriente para Chan, serie, paralela. Entonces esas fórmulas van a ir variando dependiendo de qué nos pide el enunciado. Pero lo que voy es que, por ejemplo, si tenemos un tren de eh, no va a partir con una velocidad, no sé, 600, 600, 200, sino que va a partir con cero. Entonces, W sub M, que sale de la fórmula que se puede ver aquí en el cuadrito blanco, que V sub A es igual a R por I sub A más E sub A, sale que E sub A es igual a K sub A por phi por omega M. Como dije que de partida, eso va a ser cero. Entonces nos queda que V sub A es igual a R por I sub A. Y nosotros queremos la corriente partida. Entonces nos queda que, despejando I sub A de la ecuación, nos queda que 230 volts sobre 0,5 ohm es igual a 460 amperes, que se ya estaría haciendo la corriente partida. Este sería el caso más sencillo. Pero acá es un poquito más complicado, ya que hay que aplicar más de esta fórmula que está en el cuadro blanco. Ya que nos dicen un motor MCCEI, máquina de corriente continua, excitación independiente, tiene una tensión en bornes de rotor de 230 volts. Si la tensión inducida es de 224 volts, la corriente de armadura 30 amperes, la velocidad de 1000 RPM y las pérdidas rotacionales de 300 watts. En esta condición el torque en el eje es, bueno, comparar el caso anterior, que este es más sencillo. Acá nos están dando más datos. Entonces, para empezar, tengo que poner todos los datos. Nos dicen que, nos dicen que, nos dice que las pérdidas rotacionales son de 300 watts. Entonces, P sub R más V son de 300 watts. Que la corriente de armadura es 30 amperes, que la tensión inducida es 224 volts, que Wm es igual a
1000 RPM, pero nosotros teníamos que trabajarlo en radianes por segundo. Entonces, ¿qué se hace? Se puede multiplicar por 2pi sobre 60 o por pi 30, que estaría haciendo la simplificación de la ecuación, o sea, de los valores antes mencionados. Entonces nos queda que 1000 por pi sobre 30 es igual a 104,71.976 radianes partido por segundo. Y nos están pidiendo el torque del eje, que el torque del eje es igual a la potencia de salida sobre la velocidad. Por la fórmula sabemos que la potencia de salida es igual a la pérdida de cobre más la potencia de salida. Ay no, acá escribí mal. Esto quiere decir que la potencia de entrada es igual a la pérdida de cobre más la potencia de salida más la P sub R más las pérdidas rotacionales. Que despejando P sub S nos queda que P sub S es igual a P sub E más P sub R más sub E más P sub pérdida de cobre. Pero sabemos que la pérdida de cobre es igual a la resistencia de armadura por la corriente de armadura al cuadrado. ¿Ya? Y sabemos que por la fórmula que habíamos visto aquí, que B sub A es igual a R sub A por I sub A más E sub A. De esta ecuación tenemos la tensión inducida, tenemos la corriente de armadura y tenemos la tensión. Entonces, ¿qué nos falta? El R sub A. Entonces, despejando R sub A de esa ecuación, nos queda que R sub A es igual a B sub A menos E sub A sobre I sub A. Que agregando los datos, nos queda que 230 menos 224 sobre 30 es igual a 0,2 ohm. Entonces, ya que tenemos la armadura, la resistencia de armadura, podemos despejar esos valores en las pérdidas del cobre. Entonces nos queda que la pérdida del cobre es igual a 0,2 por 30 al cuadrado y eso es igual a 180. Y también tenemos que la potencia de entrada es igual a V sub A por I sub A, en el caso de un motor de corriente continua de excitación independiente. Que eso es igual a 230 por 30, y eso es igual a 1900 watts. Entonces ya tenemos P sub E, tenemos P sub R más sub E, y tenemos la pérdida del cobre sobre la velocidad que estamos trabajando en radianes por segundo, por eso es la conversión. Entonces tenemos todo. Tiene que solamente reemplazar en la fórmula. Que nos queda que el torque del eje es igual a 6.900 menos 300 menos 180 sobre 104,71.976. Y eso es igual a 61,3 nm. Acá no es como es importante saber los datos, diferenciar los datos, ya que nos pueden decir que resistencia de armadura, resistencia del inducido, resistencia de rotor, todo eso quiere decir que es R sub A. En cambio nos dicen, no sé, por resistencia del estator, no puede ser R sub A, puede ser la resistencia del campo o del rotor o del estator. Entonces, acá la dificultad del ejercicio, aparte de saberse las fórmulas y todo eso, es saber qué datos poner en las fórmulas. Porque hay muchas formas de decir cómo se le dice a la resistencia armadura, al voltaje de la armadura. Pero eso nos puede traer problemas, ya que yo estoy haciendo este video después de la prueba y eso me pasó a mí, que confundí la tensión inducida con la resistencia armadura, que son los mismos, pero me había equivocado. Creo que el último ejercicio, ¿no? Sí. Ejercicio 12. Un motor MCCI, motor de corriente continua de excitación independiente, consume 20 amperes en el rotor cuando gira a 1000 RPM con una fase inducida de 12 volts. Considere que la resistencia de los devanados del rotor es de 0,2. En estas condiciones de rendimiento es... Acá pasa lo que había dicho anteriormente, que nos dicen que un motor MCCI consume 20 amperes en el rotor. No nos están diciendo que el voltaje A, o sea, no están diciendo que B sub A es igual a, o sea, perdón, nos están diciendo que I sub A es igual a 20. No nos están diciendo armadura ni nada de eso, pero nos están diciendo que en el rotor es lo mismo que la armadura, entonces I sub A es igual a 20. Gira a 1000 RPM. Bueno, el WM queda igual, pero en este caso no nos va a servir. Con una FEM inducida, que FEM es lo mismo que tensión. Entonces nos están diciendo que E sub A es igual a 12 volts. Considere que la resistencia de lo devanada del rotor, R sub A, que la armadura es lo mismo que el rotor y el rotor es lo mismo que inducido, es 0,2. En estas condiciones de rendimiento es... Ahí plasmamos los datos y la fórmula para sacar el rendimiento es N es igual a potencia de salida sobre potencia de entrada por 100.
Sabemos que la potencia de salida es igual a la potencia de entrada menos la pérdida del cobre sobre la potencia de entrada por 100. Entonces, como habíamos hecho el ejercicio anterior, que P sub E es igual a V sub A por I sub A, y P sub U es igual a R sub A por I sub A, al cuadrado, sobre V sub A por I sub A. Pero se puede simplificar aquí, por 100, importante. Pero se puede simplificar acá, ya que I sub A está en ambos lados de la diferencia. Entonces nos queda que N es igual, o sea, el rendimiento es igual a V sub A menos R sub A por I sub A, sobre V sub A, por 100. Y tenemos todo. No, no tenemos todo. Tenemos la resistencia a la armadura, la corriente a la armadura, pero nos falta el B sub A. Pero como había dicho aquí, que B sub A es igual a R sub A por I sub A más E sub A, reemplazamos y tenemos que 0,2 más, o sea, por 20 más 12 es igual a 16 volts. Ahora sí tenemos todo. Tenemos B sub A, tenemos R sub A por I sub A y por 100. Entonces nos queda que el rendimiento es igual a 16 menos 0,2 por 20 sobre 16 por 100 y eso es igual a un 75%, lo cual es muy poco eficaz. Y aquí terminaría la explicación del ejercicio visto en clase de fundamento de máquina. Gracias por su atención.